Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva edición del Barcelona Tribuna Online, que, como saben, organiza la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, la Asociación Española de Directivos y el periódico La Vanguardia. Desde el primer día de este mes de julio, desde el día 1 de julio, la primera potencia europea, Alemania, ha cogido las riendas de Europa, lleva la presidencia de la Unión Europea. Es un momento especialmente difícil porque durante los próximos 6 meses tendrán que definirse cuáles son las políticas económicas, sociales que tendrán que desarrollarse para superar la pandemia que hemos sufrido durante estos últimos meses. Por otra parte, la próxima semana está prevista la reunión de jefes de gobierno donde se van a apuntar o se van a aprobar presumiblemente los paquetes de ayuda precisamente para relanzar la economía de los países de la Unión Europea. Por tanto, es un momento especialmente adecuado para que hagamos una reflexión, para que observemos cuáles son los ejes fundamentales de la actuación que la presidencia alemana piensa desarrollar durante este próximo medio año. Y para hablar de todo ello, hoy nos acompaña el embajador de Alemania en España, el señor Wolfgang Daub. Señor embajador, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. No, es un placer. Buenas tardes. Gracias, señor. También participan en este encuentro el exministro de Industria, el señor Joan Majó. Señor Majó, buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes y agraeixo també la invitació. Quien fue embajador en la Gran Bretaña en representación del Reino de España, escritor, columnista de La Vanguardia, Carles Casajuana. Señor Casajuana, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y finalmente el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, que también ha estado con nosotros en otras oportunidades. Enric, buenas tardes, muchas gracias también por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Como es habitual, antes de entrar en la primera intervención que nos hará el embajador de Alemania en España, nos gustaría que el presidente de la CEVAP, Miquel Roca, nos hiciera una aproximación, nos enmarcara un poco el tema que hoy vamos a debatir. Señor Roca, buenas tardes. Adelante, por favor. Permitirán que, en primer término, agradezca muy sinceramente al señor embajador su predisposición a participar en un acto como este y, lógicamente, a los demás compañeros de mesa, amigos Casajuana, Juliana, Joan Majó, a todos ellos su participación en este acto. La Unión Europea nace desde la crisis, se fortalece en la crisis, pero es que ahora tiene una crisis nueva, singular, no prevista, incluso imprevisible, y que nos plantea a todos un fuerte dilema que radica en cómo continuar fortaleciendo una institución que es básica para la garantía de la paz y de la libertad en nuestro continente. Alemania juega un papel muy importante y yo diría que todos nos podemos congratular que le corresponda ahora la presidencia rotativa de la Unión Europea. Yo creo que nadie ha querido discutir que esta presidencia llega en un momento muy oportuno. Un momento muy complicado, porque una cosa es predicar la solidaridad, otra es practicarla. Y esto es muy complicado. Y es un momento de gran solidaridad. Un momento de gran solidaridad en la que no todos los países la declinan igual ni la interpretan igual, quizá en algunos casos muy equivocadamente, porque somos en su conjunto demasiado pequeños para ser egoístas. O sea, solo la solidaridad nos da papel. Solo la solidaridad nos da expectativas de futuro y solo la capacidad de entendernos entre todos nosotros y establecer bases que en este momento van a ser difíciles de implementar por sus costes y su trascendencia económica, esto va a ser un ejercicio de mucha responsabilidad. Nos congratula que sea Alemania, insisto, la que dirija esta etapa de la Unión Europea. Confiamos mucho en su gestión y queremos confiar mucho en nosotros mismos, en cada uno de los países que integran la Unión. Pero, lógicamente, tanto España como Portugal, como Francia, como Italia, juntamente con este liderazgo temporal de Alemania,
tienen un papel importante a desarrollar. No menosprecio a ningún otro país, pero de este núcleo tiene que salir la propuesta que al final prospere. Y esto vamos a ver cómo se hace. En todo caso, señor embajador, es usted el que tiene la palabra. De usted vendrá, en este caso, hoy, diríamos, alguna lección de esperanza y de optimismo que nos permita afrontar el futuro con una expectativa de razonable tranquilidad. Muchas gracias, embajador, y usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor Roca. Ciertamente, es una de las esperanzas que tenemos, que justamente de este encuentro, una de las palabras que comentaba el señor Miquel Roca, que es solidaridad. Seguramente que tendremos oportunidad de discutir y hablar en más de una ocasión durante este encuentro sobre esta palabra solidaridad. Pero para situar el contexto en el cual se va a desarrollar los próximos 6 meses de la presidencia alemana, si me permite, señor embajador, le recordaría el lema, o vamos, haríamos referencia al lema de la presidencia alemana: juntos hagamos Europa fuerte de nuevo. A partir de este lema, ¿cuáles son los ejes que va a desarrollar Alemania durante estos 6 meses? Bueno, muchas gracias. Permítanme una breve introducción de pocos minutos solo. Estaré encantado de charlar después con vosotros y con todos los participantes, por supuesto. Pero no quiero entrar en el fondo del asunto sin antes agradecer a nuestros amigos croatas su labor en el primer semestre de este año. Ninguna presidencia es un hecho aislado, es importante constatar. Siempre tienen lugar dentro de la continuidad de las presidencias anteriores y los posteriores. Para nosotros es la 13ª presidencia, para Croacia ha sido la primera. Para nosotros, tener que afrontar la mayor crisis pandémica de la UE en su primera presidencia verdaderamente es un reto de máxima envergadura, un reto que Croacia ha superado con creces. Después de Alemania les toca a Portugal y Eslovenia. Con ellos nos coordinamos estrechamente en lo que se llama trío de presidencias y ya hemos elaborado unas prioridades políticas que el Consejo aprobada la semana pasada como programa del Consejo para los próximos 18 meses. Es decir, que una presidencia no es un caso aislado, insólito, pero es parte de una continuación de presidencias. En este contexto se sitúa el programa alemán bajo el lema que has dicho. Hay muchas traducciones diferentes en español, parece. Nosotros, decimos, pero es el mismo sentido, por suerte, juntos relanzando Europa. Es obvio que la crisis del coronavirus, mejor dicho, la salida de la crisis del coronavirus, es lo que ahora mismo está en el centro de las preocupaciones de todo el mundo en Europa. Y por eso es obvio que también estará en el centro de nuestros esfuerzos como presidencia del Consejo. La canciller Merkel lo ha dicho recientemente: superar la crisis conjuntamente y con vistas a la sostenibilidad y al futuro debe ser ahora nuestro objetivo común, y justamente eso va a ser el leitmotiv de nuestra presidencia del Consejo de la UE. Se trata de tomar medidas que permitan a la Unión Europea salir de la crisis más fuerte, más soberana y más solidaria. Vamos a hablar de la palabra solidaridad. Es cierto que la pandemia conlleva un reto de dimensiones históricas por la Unión Europea. Nadie tiene la culpa de esta pandemia. A todos nos ha pillado desprevenidos. En toda Europa lloramos a más de 100.000 fallecidos a causa de la COVID-19 y el parón económico amenaza lo que hemos construido desde la última crisis financiera.
Sin embargo, citando a Hölderlin, un poeta alemán de cuyo nacimiento este año se cumplen 250 años, dicho por cierto, dijo, donde hay peligro crece también la salvación. Debemos intentar captar las oportunidades que nos brinda esta crisis. Debemos extraer nuestras lecciones. Debemos trabajar para seguir estabilizando la situación sanitaria, para coordinar la salida de las medidas de crisis, para impulsar con empeño la recuperación económica y para fortalecer la cohesión social. Estas son las primeras prioridades de nuestra presidencia. Para conseguirlo hace falta una actuación decidida, una actuación conjunta y coordinada. Necesitamos unidad y solidaridad para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Por ello, nos empeñamos en conseguir un acuerdo político sobre el Fondo de Reconstrucción y el próximo marco financiero plurianual todavía antes de las vacaciones de verano, es decir, la semana próxima. Es un objetivo ambicioso, pero a la vez alcanzable y necesario. Y permítanme otra vez citar a la canciller Merkel para que quede claro cuál es la brújula que guía nuestra presidencia. No debemos permitir que la pandemia lleve a una divergencia creciente de las perspectivas económicas de los Estados miembros de la UE, debilitando así el mercado interno común que es el núcleo de Europa. Vamos a contrarrestar con decisión el peligro de que una grieta profunda y duradera divida Europa. Fin de la cita. Superar la crisis va a ser el mayor reto de nuestra presidencia, pero no el único. La crisis nos ha alcanzado en un momento de cambios muy profundos en todo el mundo. Por ello, la respuesta a las consecuencias económicas y sociales no puede ser una vuelta atrás a las formas tradicionales de trabajar y crear prosperidad. Déjenme señalar 3 áreas donde estos cambios son más evidentes y que por ello van a tener una especial importancia. Primero, el cambio climático, después la transformación digital. Los dos cambiarán profundamente nuestra forma de vivir y trabajar. Finalmente, los desarrollos en nuestro entorno geoestratégico ponen de manifiesto la necesidad cada vez más apremiante de que los europeos nos unamos y hagamos valer nuestros intereses y valores a nivel internacional. El cambio climático. Nosotros estamos comprometidos para avanzar con decisión en el Pacto Verde propuesto a finales del año pasado por la Comisión. El objetivo es conseguir durante nuestra presidencia una posición común de los Estados miembros sobre una ley europea de protección climática. Se trata de darle fuerza jurídica a nuestro objetivo común de conseguir la neutralidad de CO2 hasta el 2050 y de fijar nuevos objetivos intermedios para 2030. Esta prioridad de la protección del clima también se reflejará en cuanto al Fondo de Reconstrucción o de Recuperación de la Economía post-COVID. Deberá ser una reconstrucción, una recuperación verde. Sin embargo, el fondo va a promover no solamente el crecimiento verde, sino también el avance digital. Otro de los grandes retos del futuro y de las grandes prioridades de nuestra presidencia. En suma, se trata del fortalecimiento de la soberanía digital y tecnológica de la Unión Europea. Es un interés fundamental de Europa el desarrollar y hacer valer su fuerza de innovación ampliamente apoyándose en una industria potente.
En este sentido, la soberanía digital no quiere decir autarquía, sino la capacidad de decidir en qué tecnologías queremos ser independientes de otros actores en el mercado mundial. Un ejemplo sería la construcción de una infraestructura de datos europea segura y fiable, pero también la creación de capacidades en tecnologías clave para el futuro como la inteligencia artificial o los ordenadores cuánticos. Queremos aprovechar nuestra presidencia para avanzar en estas áreas y desde luego son áreas en las cuales veo mucho potencial para intensificar la cooperación entre Alemania y España. Finalmente, la crisis nos ha demostrado una vez más que la Unión Europea tiene que asumir sus responsabilidades a nivel internacional como socio fuerte y solidario. El COVID-19 solamente se puede vencer con éxito con una coordinación y cooperación internacional estrecha. Por ello, nos proponemos fortalecer las instituciones multilaterales, la cooperación con los actores claves a nivel internacional y la provisión a nivel global de los recursos necesarios para superar la crisis del COVID. En el plano geoestratégico, queremos ocuparnos de las relaciones con China. La cumbre que habíamos planeado para septiembre en Leipzig se ha tenido que posponer a causa del COVID. Sin embargo, nos hemos propuesto intensificar la cooperación con China y comprometernos activamente con el principio de reciprocidad en todos los ámbitos políticos. Esperamos que la cumbre con China pueda tener lugar todavía durante nuestra presidencia. Me voy a limitar a estas breves anotaciones sobre la tarea que nos toca el semestre que viene, no sin añadir que me parece que las posiciones en materia de política europea de Alemania y España tienen mucho en común. Por ello esperamos contar con el apoyo y la buena cooperación de España. Hay muchos temas más que no he tratado, pero que podemos ver en el debate, como la migración, la relación futura con el Reino Unido, el Estado de Derecho o la conferencia sobre el futuro de la UE. Para Alemania, la Unión Europea es y va a seguir siendo el marco inamovible en el cual se deben tratar y solucionar casi todos los grandes temas del futuro. Por ello, nos lanzamos con ilusión y dinamismo a nuestra presidencia a partir de la semana que viene, a partir de hoy. Permítanme una última observación que solo está relacionada con la presidencia de forma indirecta, pero muy directamente con la vanguardia. Durante la crisis, la opinión pública europea se ha transformado en gran medida, según nuestra percepción. Nuestros gobiernos han entendido que deben tener en consideración cómo se los percibe en otros países. Así, nuestra canciller federal explicó la postura alemana en la vanguardia, el presidente Sánchez, la española, en la FAZ. Asociaciones de prensa como Europa, es decir, la Vanguardia, el Süddeutsche Zeitung, Guardian, Le Monde y La Stampa, realizan una aportación que no se debe menosvalorar. Por esta aportación quiero darles las gracias aquí y terminar mis breves anotaciones de introducción. Muchas gracias. Embajador, realmente ha dibujado un panorama muy completo de cuáles van a ser los objetivos de esta presidencia alemana de la Unión Europea. Tendremos oportunidad a lo largo de este encuentro de debatir o de hablar de algunos de estos aspectos. Si me permite, quisiera hacerle, para romper el hielo, una primera pregunta. Usted también se ha referido a la cumbre de jefes de gobierno de la próxima semana.
en esta cumbre hay puestas muchas esperanzas de que finalmente se apruebe el paquete de 750.000 millones de euros para recuperar la economía o para ayudar a recuperar la economía, sobre todo de algunos países más afectados por el efecto del virus COVID. ¿Qué esperanzas tiene usted, embajador, de que se llegue a un acuerdo para que este paquete, para que este acuerdo de recuperación tenga luz verde? Bueno, llegar a un acuerdo cuanto antes es lo más urgente de todos los temas, es lo más urgente ahora, porque la crisis la tenemos ahora y aquí y no en algunos años. Y creo que todos los socios comparten el sentido de urgencia. Por supuesto, hay perspectivas muy diferentes y esta será una tarea muy difícil en los próximos días. Hay muchos encuentros entre los jefes de Estado y de Gobierno en estos días. Pero estamos, bueno, no diría muy optimista, pero prudentemente optimista que al final llegaremos a un acuerdo que es urgente, necesario y la base de todo los próximos años de recuperación y de desarrollo económico en Europa. Ojalá que sea así. Abrimos ya la opinión, la participación de nuestros comentaristas. Señor Joan Majó, exministro de Industria y Energía. Es una pregunta común, pero evidentemente está abierta a cualquier comentario que ustedes puedan hacer. Un poco la idea de qué les ha parecido la propuesta o qué les parece la propuesta alemana para Europa para los próximos 6 meses y si echan a falta algún elemento o quieren comentar algún elemento que quizás podría incorporarse como elemento dinamizador. Señor Majó, empezamos con usted. A ver, vamos a separar en 2 partes esta intervención mía. Contestaré a la pregunta de qué me parece, pero antes quiero decir desde qué actitud yo lo estoy viendo. Y creo que puede ser bastante compartida, pero lo digo a título personal. Yo, durante estos últimos meses, he estado lógicamente muy preocupado, primero por la pandemia y luego por las consecuencias económicas de la forma como nos hemos visto obligados a intentar parar en lo posible esta pandemia. Y he ido entendiendo y viendo que estábamos en un momento muy crítico desde un punto de vista de la historia europea. ¿Qué quiero decir con esto? No puedo olvidar que yo estuve trabajando para la Comisión Europea durante unos años, desde finales de los 80 hasta mitades de los 90, y que fue una época, la época de Delors, una parte de la época de Delors, en la que estábamos viviendo un proceso de construcción. Y de verdad este proceso de construcción estaba funcionando. Y yo creo que en aquella época uno de los elementos fundamentales de esta construcción era precisamente el aumento de la identificación ciudadana con este proyecto, con este trabajo. No podemos negar en absoluto que los últimos años han sido, en primer lugar, durante el final de siglo o principios de siglo, unos años de estancamiento de este proceso de construcción europea, y durante los últimos 10 años, incluso en algunos aspectos, incluso casi un estancamiento que ha ido
decepcionando a muchísima gente. Desde este punto de vista, yo lo digo con toda claridad, este último mes, estas últimas semanas, están representando para mí una nueva esperanza. Es decir, creo que lo puedo decir con mucha claridad, entiendo que ha habido un cambio importante de lo que estaba ocurriendo durante los últimos 2 o 3 meses. Hay una situación nueva y creo que ha influido mucho en este cambio la posición alemana. Esta posición alemana, que además en este momento se junta, y dejadme hacer una cierta anécdota, con un cuarteto femenino, alemán, francés y español, espero que el cuarto nombramiento que todavía nos queda sea, creo que le da a esta circunstancia unas enormes posibilidades. Porque al mismo tiempo, y con esto termino, al mismo tiempo tengo claro que si no ocurre esto que espero que ocurra, vamos a una desmembración de la Unión Europea. Y una desmembración o un retroceso que seguramente ya no tendrá una posibilidad de volver a intentarse en los próximos 10 o 15 años. Y esto sería muy malo y impediría precisamente que se consiguieran algunos de estos objetivos que comparto plenamente y que exponía el embajador. Por tanto, Ramón, mi reacción es una reacción enormemente positiva a lo que acabo de oír y que ya conocía por las noticias que estas últimas semanas íbamos recibiendo. Es muy interesante la valoración que hacía el señor Majó, porque plantea y pone encima de la mesa un tema que se ha comentado mucho. Si realmente Europa, frente a esta crisis tan profunda en la que nos encontramos, no es capaz de dar una respuesta conjunta, el futuro de Europa puede quedar seriamente cuestionado. Si le parece, señor embajador Casajuana, usted que ha estado embajador de España en Gran Bretaña, justamente un país que a través del Brexit ha salido de Europa y ha cuestionado un poco la viabilidad del proyecto europeo, me gustaría también conocer un poco su opinión tanto sobre los 6 meses de Alemania y la situación actual del Club Europeo. Muchas gracias al embajador por su exposición sobre todos los temas de la presidencia alemana. Yo lo primero que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miquel Roca al comienzo de su intervención. Yo también tengo grandes esperanzas en la presidencia alemana. Creo que la presidencia alemana puede contribuir a relanzar Europa en un momento crítico. Yo tengo un gran recuerdo de la presidencia anterior. Es decir, antes de ir a Londres, yo tuve el honor de trabajar en la presidencia del gobierno y uno de los grandes honores que tuve fue representar a España en la negociación del Tratado de Lisboa, que se cerró bajo presidencia alemana. Y con un papel muy importante, debo decirlo, de V. Corsepius, que era el colaborador directo de la canciller para temas europeos y que, si no me equivoco, lo es otra vez. Entonces, recuerdo muy bien cómo gestionó la negociación y tengo grandes esperanzas en que pueda gestionar con gran éxito esta presidencia. Esta presidencia llega en un momento crítico. Por supuesto, no él, sino todo el equipo alemán, comenzando por Angela Merkel. Pero bueno, llega en un momento crítico porque, vamos a ver, yo creo que la Unión ha estado ausente de la crisis en la primera etapa. Es decir, yo creo que el mes de febrero, el mes de marzo, un ciudadano europeo se encontraba como un europeo del siglo, no sé, del Sacro Imperio Romano, que no sabía que formaba parte del Sacro Imperio Romano. Lo ignoraba. Pues muchos europeos
al inicio de la crisis no tuvieron para nada presente a la Unión Europea y era tan relevante para ellos que su país fuera miembro o no de la Unión Europea como que fuera miembro de la Conferencia de Seguridad en Europa o no sé, o de cualquier otra organización sin nada que ver con estos temas. Hoy yo creo que es evidente la necesidad de relanzar el papel de Europa y la presidencia alemana puede hacerlo porque tiene la autoridad, tiene el peso dentro de Europa y luego, lo ha dicho muy bien Joan Majó, y ha comenzado antes con un giro en la posición o con una posición sobre el Fondo de Reconstrucción muy importante. Tal vez sea injusto decir que Europa ha estado totalmente ausente de la crisis porque sin el papel del Banco Central Europeo probablemente estaríamos en una situación económica mucho más difícil. Pero yo ahora creo que hay dos temas en los que los ciudadanos depositadas nuestras esperanzas. Uno es el Fondo de Reconstrucción. Es decir, Alemania, la Unión Europea nos tiene que mostrar el camino para salir de la crisis económica inevitable después de la crisis sanitaria y nos tiene que proporcionar los instrumentos para hacerlo. Entonces, yo creo que la negociación está bien encaminada. Dudo mucho que los países que tienen todavía reticencias sobre ese fondo puedan oponerse. Sin duda, será un fondo que exigirá de todos los países participantes pues, determinadas condiciones y creo que será por proyectos, con lo cual cada país al presentar sus proyectos tendrá que comprometerse con una línea determinada. Estos proyectos estarán orientados hacia el crecimiento de determinados sectores, etc. Bien, ahí tengo confianza y espero que la semana próxima tengamos noticias positivas. Hay un segundo tema en el que creo que Europa tendría que ser visible y que puede ser muy importante delante de la presidencia alemana. Espero. Si no, tendrá que ser en la siguiente, pero tendría que prepararlo la presidencia alemana. Y es que yo espero que en los próximos meses tengamos novedades sobre vacunas o sobre medicamentos para tratar la COVID-19. Entonces, el problema es que puede haber dificultades de aprovisionamiento masivo. Ya hemos visto cómo Estados Unidos compraba prácticamente toda la producción de uno de los medicamentos. Entonces, bueno, con una vacuna nos podemos encontrar con problemas serios. Y ahí yo creo que tendría mucho más peso, mucha más eficacia la Unión Europea que los Estados miembros, cada uno por su cuenta. Entonces, pero eso, claro, eso exige un acuerdo previo de todos los países de la Unión y creo que ahí la presidencia alemana puede contribuir, puede tener un gran papel en crear, promover un acuerdo entre todos los Estados miembros para que cuando llegue el momento nos aseguremos de que compramos juntos vacunas o medicamentos para todos nuestros ciudadanos y los distribuimos proporcionalmente a nuestra población. Yo no sé, y ahí es mi pregunta al embajador, yo no sé si hay algo previsto por esa vía, si ya se está trabajando. Me imagino que sí, pero quería saber su opinión. Muchas gracias. Pues, embajador, si le parece, vamos directamente a la pregunta que le hacía el embajador Casajuana. ¿Hay alguna cosa prevista para unificar la posición europea y evitar, o por lo menos garantizar que cuando salga esta esperada vacuna, esta medicina contra el virus, no se quede Europa fuera de juego? Creo que hemos visto en las primeras semanas, cuando la pandemia fuera muy visible, un momento de pánico en todos los gobiernos, porque la situación completamente inaudita, necesitaba en este momento reacciones muy rápidas. Pero después de pocas semanas, todos los
gobiernos, fue un sentimiento general, los gobiernos podrían darse cuenta que necesitamos todos una respuesta común. Y por eso en las últimas semanas hubo, no tengo las cifras, pero pactos para acceder a las vacunas cuando las vacunas serán preparadas, pero para aprovisionar y para hacer de manera que todos los europeos tendrán acceso al vacuno. Hay un pacto sobre el vacuno, no sé exactamente cuánto, no recuerdo exactamente cuánto este pacto entre algunos países fueran firmado, pero creo que hemos aprendido nuestras lecciones de esta crisis y especialmente de estas primeras semanas de pánico nacional. Estupendo. Enrique, Juliana, la misma cuestión que planteábamos anteriormente, más que una cuestión, ¿cuál es la opinión que te merece la perspectiva de los 6 meses de presidencia alemana? Pues francamente me parece una opinión positiva. Yo me dedico principalmente a la crónica política española y todos lo hemos visto, la política española, que es una política históricamente tensa, seguramente para un observador extranjero cuando llega a España, no es el caso del embajador alemán que ya conoce el país desde hace ya bastantes meses, le puede sorprender el grado de agresividad verbal que suele presidir, sobre todo en los momentos difíciles como son los actuales, los debates políticos españoles. Una agresividad verbal que a veces yo creo que asusta, porque incluso asusta a los propios ciudadanos españoles. Pero que tiene, lo sabemos bien también, componentes teatrales bastante evidentes. Quizás hay ahí una doble cara. Por un lado, efectivamente, hay una agresividad real, pero por otro lado actúan unas ciertas válvulas de escape. Hay algo de representación trágica del viejo sentido trágico de la vida de este solar hispánico. Ahora bien, el debate político español, si uno lo va observando bien desde marzo hasta ahora, hay un momento que cambia. Las agresividades siguen, pero cambia el curso. Y es en el momento en que empieza a perfilarse un horizonte europeo. Cambia en el momento en que se observa cómo el Banco Central Europeo está dando respaldo a las economías nacionales y a las necesidades de financiación. Y, sobre todo, empieza a cambiar en el momento, yo creo, clave de estos meses, que lo situaría en el 18 de mayo, que es en el momento en que Alemania y Francia dan a conocer las bases del acuerdo, la propuesta franco-alemana, sobre la cual, digamos, después se ha elaborado una propuesta y esta propuesta ahora será discutida, acabada de discutir y aprobada con las modificaciones que puedan introducirse por el Consejo Europeo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la lectura de los acontecimientos políticos en España, aunque a veces el ruido tiende a la saturación y te parece que siempre es lo mismo, no. Ha habido modulaciones. Y en el momento en que empezó a dibujarse un horizonte, las cosas empezaron a cambiar. Y entonces, atención, se empezó a hablar de la necesidad de pactos. Que algunos han llegado y otros no. Pero no podemos negar que en estos momentos en España también se están empezando a pactar cosas. De una forma un tanto atropellada, a veces insincera en las formulaciones retóricas, pero se está empezando a hacer. Ahora bien, no sabemos todavía la concreción final del acuerdo cuál será en el Consejo. Y yo la pregunta que quisiera hacerle al embajador es la siguiente. Se habla de la posibilidad de
de que se estableciese como un sistema de fases, es decir, el programa de recuperación tiene asignada una cantidad importantísima de dinero, 750.000 millones de euros, pero, y con unos objetivos precisos, como que el embajador los ha dado, pero una información que tengo y que quisiera ver si se corresponde bien con la realidad es que podría establecerse un sistema de fases de tal manera que los países, para pasar de una fase a otra, fuesen objeto de algún tipo de evaluación. Y entonces ahí la discusión quizá podría estar centrada en los próximos días en qué criterios de evaluación, que no serían los de la crisis económica anterior, qué criterios de evaluación habría y, sobre todo, cuál es el comité evaluador. Por ejemplo, se habla de la posibilidad de que lo fuese la propia Comisión Europea, ¿no? Quisiera preguntarle, señor Dol, si efectivamente las cosas van por aquí o pueden ir por aquí. Señor embajador, ¿es así? Bueno, todas estas opciones están sobre la mesa y creo que es verdad que estas opciones son partes de esta negociación muy difícil entre los que querían menos subsidios, más prestaciones, otros querían más subsidios. Dentro de esta repartición de fondos, la cuestión dónde, en cuáles ámbitos, bueno, es fácil decir vamos a dirigir los recursos en la digitalización, es muy fácil decirlo, pero ¿qué significa en el concreto? Creo que será parte de este paquete que muy delicado. Lo que no vamos a ver son los tres caballeros en trajes oscuros que van a controlar todos 4 semanas lo que pasa en los países recipientes, pero supongo que una manera de evaluar el impacto de los fondos será parte de las negociaciones y del acuerdo al final. No debemos olvidar que, por ejemplo, el sistema de los presupuestos plurianuales, el fondo de cohesión y todo, cómo son sujetos a un sistema de informe y a la comisión de valoración por la comisión. Tenemos también la semestre europeo, por ejemplo, como un marco de la política financiera. Hay ya una gran parte de medidas de control de marco por recursos europeos y vamos a ver cómo dónde vamos a encontrar un equilibrio entre todos los partidos y todos los socios, que todos tienen su perspectiva distinta, y creo que será una construcción típicamente europea, es decir, complicada. Queda claro, por tanto, señor embajador, que no habrá hombres de negro, lo acaba usted de decir ahora, esto queda descartado, por lo que parece, pero sí habrá una serie de condiciones que habrá que pactar durante la cumbre de jefes de gobierno de la próxima semana. Por cierto, antes de abrir una nueva ronda con nuestros comentaristas, señor embajador, cuando se habla de cifras, siempre debe ser muy difícil porque no están precisadas todavía, pero sobre los 750.000 millones,
la partida que genéricamente le podría corresponder a un Estado como España, tan perjudicado por la situación del COVID, ¿podría oscilar, como se ha publicado, en torno a los 120.000? ¿Podría ser o es una cifra que todavía no se puede saber? Creo que es parte de la propuesta de la Comisión. Es objeto, por supuesto, de las negociaciones. Hay socios que dicen que estas cifras son demasiado altas, y especialmente la parte de subsidios es demasiado alta. Nosotros, el impulso franco-alemán en este punto fue muy claro: necesitamos una parte sustancial de subsidios porque no tiene sentido de endeudarse cada vez más como una consecuencia de una pandemia que, como he dicho antes, no es la consecuencia de una economía nacional que no funcionaba o no, es un desastre natural. Dicho siempre que si habláramos de un terremoto gigantesco, ninguno de nuestros de los países en Europa dudaré la necesidad de reconstrucción. No tenemos un terremoto gigantesco, pero algo parecido es una pandemia. Creo que la respuesta debería ser parecida. Empezamos pues esta segunda ronda de intervenciones. Si le parece, señor Moixó, se han comentado muchísimas cosas. Tiene usted la palabra. Sí, usted, señor Moixó. Adelante. No lo había oído claro. A ver, mis palabras de ahora van a ser muy escuetas y simples, porque lo he pensado alguna vez durante estas 2 últimas semanas. ¿Por qué me gusta y por qué comparto lo que son las propuestas que en este momento han hecho Alemania, sobre todo Francia también, pero sobre todo Alemania? Por 2 razones, que son 2 ideas que son mías, pero que las veo reflejadas de alguna manera en la interpretación que yo hago de lo que está pasando. La primera es que la Unión Europea necesita solidaridad, pero que la solidaridad no solo significa ayudar a los que tienen menos, sino que la solidaridad ayuda a que todos estén mejor. Y esto vale a nivel pequeño, a nivel municipal, es decir, la solidaridad es mucho más que un valor puramente de ayuda, sino que es la necesidad de la existencia de una convivencia. Y por lo tanto, estamos empezando a pensar en la solidaridad en este sentido de que todos los países de Europa estarían mejor con una política de este tipo. Y la segunda idea, que también el embajador la ha rápidamente comentado, pero que no hemos tenido tiempo de hablar, es que estamos en un punto crítico en el que a nivel mundial es necesaria una política global para solucionar problemas y estamos en el tema europeo de la pandemia con una oportunidad de, si dentro de unos años ya no existirá un G6 o un G7 o un no sé qué, sino que existirá un G2 o existirá un G3. Y yo creo que esto es fundamental sobre el futuro, no solamente de Europa, que también, sino sobre el futuro del conjunto global de la humanidad. Y yo creo que lo que hemos escuchado hoy y lo que a mí por lo menos pues me gusta, incluye de forma no tal vez explícita, pero implícita, estas 2 líneas de trabajo que creo que son fundamentales.
Señor Majó, para precisar, para que no nos perdamos, cuando usted se refiere a un G2, entiendo que se refiere a China, Estados Unidos, China y Estados Unidos. China, Estados Unidos y Europa. La Unión Europea, exactamente. Estupendo, muchas gracias. Señor embajador Casajoana, adelante, por favor. Ignoro cómo van las negociaciones del Fondo de Reconstrucción y, por tanto, pues no quiero entrar en detalles. Los veremos cuando lo aprueben y espero que sea muy pronto, ¿no? Pero hay un tema que quiero subrayar. El embajador lo ha dicho. Esta crisis viene de fuera. Aquí no es como la anterior crisis que la generó el sistema, ¿no? No. Esta es una crisis que, bueno, hemos caído enfermos, ¿no? Entonces, es un enfoque completamente distinto. Y yo creo que a mí este enfoque me lleva a ser algo más optimista que la media general. Es decir, todos sabemos, los números, las cifras, las conocemos todos. Va a ser una crisis devastadora económicamente. Pero es una crisis causada por un shock externo. Y entonces las consecuencias políticas y sociales pueden ser muy distintas de lo anterior. Yo creo que estamos proyectando sobre las cifras lo que ocurrió en la crisis anterior. Y entonces, para recordarlo muy sucintamente, la crisis anterior era una crisis generada por un sistema financiero descontrolado y en la que lo primero que hubo que hacer fue salvar precisamente el sistema financiero para que no colapsara toda la economía. Entonces, la Unión Europea tuvo ahí un papel que no, bueno, en el discurso populista era crisis causada por las élites y en la que lo primero que han hecho es salvarse ellos. Y luego la factura la tenemos que pagar todos los ciudadanos con un programa de austeridad tremendo. Bien, y el papel de la Unión Europea fue un papel muy ingrato porque era imponer esa disciplina financiera para poder preservar el euro. En cambio, ahora es una crisis completamente distinta. Es una crisis por un factor externo en la que nos tenemos que recuperar y, de ser posible, lo podemos hacer mucho más rápido juntos. Y ahí la Unión Europea puede tener un papel crucial. Es, en el Fondo de Reconstrucción, propulsar y encauzar la recuperación, la reconstrucción de Europa. Desde ese punto de vista, yo creo que la Unión, si no está a la altura de las circunstancias, pues puede tener problemas serios. No sé si llegaríamos a la integración de la que ha hablado de Joan Majó, pero podríamos tener problemas serios. Pero tiene una gran oportunidad para demostrar a todos los ciudadanos su papel para todos, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que la salida de la crisis podría acabarse pareciendo más a la posguerra, en la que los países sintieron la necesidad de unirse y de sumar esfuerzos, y los ciudadanos, todo el mundo, para reconstruir el continente, podría parecerse más a la salida que fue la posguerra que no a la salida con el aumento del populismo, etcétera, de la crisis financiera de hace 12 años. O creo, al menos, no quiero pecar de optimista, pero al menos creo que está abierto esa posibilidad, porque muchos analistas proyectan simplemente lo que ocurrió hace 10, 12 años, 8, la salida de la crisis financiera, y dicen, hombre, las cifras son peores ahora, pues la que nos espera. No, la que nos espera puede ser muy distinta. Y ahí, por eso quiero subrayar lo que ha dicho el embajador. Es una crisis que nos viene de fuera, a todos nos pilló desprevenidos y lo más lógico, si hay un liderazgo por parte de la Unión, es que nos unamos y sumemos esfuerzos para luchar contra ella. Gracias. Gracias, señor Casajoana. Un poco es ver la crisis como una oportunidad, más que lo que realmente también ha sido en los últimos tiempos, por lo menos, y por lo que muchos analistas piensan, una situación realmente muy difícil de superar, tanto desde el punto de vista político como económico. Enric Juliana, tu reflexión, por favor. Sí, no, yo creo que quisiera entrar en algunas cosas también un poco concretas respecto a las consecuencias
del plan de recuperación, sobre todo en un aspecto que a mí me parece crucial para España, teniendo en cuenta la situación económica del país y la evolución económica del país en los últimos años. Yo creo que el Plan Europeo de Recuperación va a colocar a España ante una cuestión crucial, como es la de volver a disponer de política industrial, de una política industrial sólida y bien articulada. España se recuperó, salió de su estado de postración económica después de la Guerra Civil gracias a un plan de estabilización aprobado en el 59 que tenía básicamente dos pilares, que era industria, la industria de los años 60, que modificó radicalmente la dinámica del país, que disminuyó drásticamente y dramáticamente también la dedicación del trabajo humano en el campo, en la agricultura, por lo cual tuvo como consecuencia una masiva emigración de españoles a las grandes ciudades donde estaba la industria y también fuera de España, entre otros países, Alemania. Esto marca toda una generación de españoles, este momento. Y a su vez el turismo, el inicio del arranque del turismo, que hoy es una gran industria española que supone, en circunstancias normales, el 15% del Producto Interior Bruto. Si nos fijamos bien, en estos momentos es casi los dos pilares del plan de estabilización del 59, industria y turismo, han de ser asistidos. El turismo, hasta que no cese la epidemia y exista plenas garantías para la libre circulación de personas, y la industria, que aparece como nuevo objetivo después de un tiempo en que realmente la industria ha ido menguando en España, ¿no? Yo quisiera preguntarle, señor embajador, lo siguiente. La información que tenemos es que ustedes en estos momentos están prestando la máxima atención al proceso de transición ecológica, pero también aplicado a la industria, no como un criterio general filosófico de disminución de las emisiones, de preservación del clima, sino en su dimensión industrial también. Por ejemplo, en el campo de los combustibles, la cuestión de los combustibles. Se está hablando bastante ya estas últimas semanas, y me consta que ustedes, desde el punto de vista de lo que es el gobierno alemán, tienen interés en ello, en la apuesta por el hidrógeno como combustible del futuro para la industria, para los transportes, para los automóviles. Y ahí España podría tener un papel, porque la fabricación de hidrógeno verde se puede hacer. Hoy es muy costosa, es técnicamente realizable, mediante la utilización de energía eléctrica de origen renovable, es decir, de energía solar. Es decir, que España podría convertirse en una base importante de fabricación de hidrógeno verde e incluso de combustibles sintéticos a partir del hidrógeno verde y el CO2. Quisiera constatar si realmente en estos momentos este es uno de las apuestas estratégicas de su país, de Alemania. Y vinculado a esto, quisiera preguntarle cuál es su opinión respecto al futuro de la industria de la automoción radicada en España. Como usted sabe, que para todas las personas que nos estén siguiendo desde Barcelona, desde Cataluña, esta es una cuestión hoy primordial, puesto que se ha producido el cierre de una importante industria automovilística y uno de los corazones importantes de la industria en Cataluña sigue siendo, y esperemos que lo siga siendo durante muchos años, SEAT, del grupo Volkswagen. Quisiera un poco que nos hablase de esto. Embajador, si me permite, he intentado resumir un poco, apuntar las tres cuestiones, una de cada uno de nuestros comentaristas. La primera, la que nos formulaba el exministro Majó, en el sentido de si el mundo se dirige hacia una bipolarización China-Estados Unidos o de una forma va a tener un papel también Europa. En este caso también el embajador Casajuana nos hablaba de la posibilidad de que la salida de la crisis sea más parecida a la posguerra, por tanto, una oportunidad. Y finalmente, la que nos apuntaba Enric Julián en el sentido de la apuesta por las energías alternativas, el hidrógeno y también el futuro de la industria automovilística.
Bueno, para hablar quizás de la palabra solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad, no hablamos de benevolencia. Solidaridad es decir que todos debemos aunarnos para hacer de Europa un continente relevante. Es lo que dijo el ministro Macho. No queremos un mundo polarizado, no un mundo bipolarizado, tripolarizado, cuatropolarizado, pero un mundo en el que todos los países podrían interactuar basados en reglas que son para todos. Pero es verdad también que en esta pandemia hemos visto que nosotros europeos tenemos fallos enormes, debilidades en el ámbito digital. Por ejemplo, todos estos sistemas de videoconferencias, por ejemplo, no son de Europa. Y todos los hardware que tenemos no son de Europa. Hay una cosa que no funciona, que no ha funcionado y debemos tener eso en cuenta. Cuando Enrico Oleana hablaba de política industrial, creo que es muy, muy importante de pensar en una reindustrialización de nuestro continente. No es continuar con todas las industrias familiares que conocemos muy bien, pero una manera de reindustrializar a través de innovación. No podemos solo basarnos sobre servicios. La industria significa, una política industrial significa apoyar la tecnología alta, apoyar investigación, apoyar energías nuevas. Podríamos jugar un papel más grande en el mundo, por ejemplo, en toda esta cuestión que has mencionado de la movilidad renovable. El papel de hidrógeno, por ejemplo, es muy importante, como has dicho. Por eso hablamos de un renacimiento, en mi opinión, de la política industrial. Necesitamos una política industrial para hacer frente a otros centros de innovación que no son nuestros centros de innovación. Y por eso creo que es sería, por eso quiero decir que no se trata solo de superar la crisis, llenar nuestras reservas con millones de mascarillas más que antes. Lo que necesitamos es modernizar nuestro continente, y modernizar y hacer del proyecto europeo un proyecto sostenible. Por eso, en mi opinión, llegar a un acuerdo cuanto antes es increíblemente importante, porque tenemos ante de nosotros muchos desafíos más. Es el desafío de la modernización, porque en el momento luchamos por preservar la relevancia entre los otros poderes. Y es verdad, embajador, tenemos una oportunidad. Hemos visto en la historia de la UE que después de cada crisis hubo un avance significante. Por ejemplo, el fracaso de la Constitución Europea en 2006 fue un momento de crisis en Europa bastante serio. Hemos después
trabajado sobre los tratados de Lisboa y hemos avanzado ya algunos pasos adelante. Por eso tenemos mucho más que tomar medidas de salir de esta crisis directamente. Tenemos el desafío de modernizar nuestra economía. Y el papel de España será, en mi opinión, muy importante porque en este ámbito de cambio climático y de hidrógeno, industria de hidrógeno, energía renovable, España es mucho en frente de muchos otros países, incluido Alemania, y por eso tiene un papel de liderazgo en el ámbito climático bastante significativo. Señor embajador, estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero sí que queríamos, abusando de su amabilidad, hacerle muy brevemente algunas preguntas que nos han enviado los espectadores mientras estábamos en el programa haciendo este encuentro. Muy rápidamente le pediría también respuestas en la medida de lo posible que fueran breves. El señor Xavier Badía le pregunta si usted es partidario de reactivar la economía de la zona euro con políticas sociales a gran escala o sería más partidario de aplicar impuestos a las rentas altas. Bueno, no tenemos, no es una cosa o otra cosa. Hablamos de tres aspectos que debemos cuidar. El fortalecer de la cohesión social es pero también impulsar la recuperación económica y en tercera parte hacerlo juntos. Es decir, no podemos avanzar sin avanzar juntos, conjuntamente. Por eso creo que será una mezcla. La cohesión social es una de las metas muy importantes de nuestra presidencia, la cohesión social que necesitamos. Por eso, por ejemplo, el programa de asegura del desempleo, de paro o un marco por el salario mínimo en Europa. Creo que todos son necesarios para avanzar. Señor embajador, otra cuestión, la pregunta en este caso Gorka Kenner, que es delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid. Básicamente, resumiendo un poco los comentarios que nos hace el señor Kenner, es la siguiente. ¿Usted sería partidario de que la Generalitat de Cataluña pudiera acceder a los fondos procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que justamente antes creo que alguno de nuestros invitados comentaba que se creó posteriormente a la crisis de 2008? ¿Sería partidario usted de que tuviera acceso a la Generalitat a ese tipo de fondos MEDE? Bueno, los fondos de recuperación, los presupuestos son fondos para los socios europeos, es decir, por cada país. España, por ejemplo, es uno de los recipientes, Alemania otros. Y, por supuesto, la cuestión cómo se reparten estos recursos dentro de un país es una cuestión donde prefiero no mezclarme. Muchísimas gracias, señor embajador, por su intervención de hoy, por su amabilidad, por su tiempo, por las reflexiones que ha hecho durante este encuentro. Como siempre, las últimas palabras son para el presidente de la CEVAP, señor Miquel Roca, que nos hace la clausura de este acto. Señor Roca, por favor. Y espero no abusar de esta invitación. Intentaría destacar, a mi entender, algunas de las ideas básicas que se han formulado. Señor embajador, muchísimas gracias. Ha empezado y el lema que detrás de su presencia física, juntos relanzamos Europa, habla de unidad y solidaridad. Unidad y solidaridad. La lección interna es: mal podemos reclamar unidad
y solidaridad si no la practicamos internamente. Segunda cuestión. Decía Enrique Juliana muy acertadamente, puede que usted se sorprenda todavía del grado de agresividad verbal de nuestro país. Para su tranquilidad, muchos nos sentimos alemanes en el sentido que nos sigue sorprendiendo el grado de agresividad verbal de nuestro país ante esta crisis. En este sentido, su sorpresa, en todo caso, la compartimos. Y tercer punto y final, Europa se hizo desde la solidaridad. Se hizo desde la solidaridad. Fue un ejercicio de solidaridad. Y es muy difícil que los proyectos que se hacen desde un valor tan potente como el de la solidaridad no puedan vivir al margen de esta solidaridad. Hoy, ante la crisis actual, o solidaridad o evidentemente el proyecto deja paso a otras cosas, entre otras a un riesgo muy cierto, que es el del populismo totalitario. Y esto no hay más. O sea, cuando se habla de condiciones del endeudamiento y tal, que se hable de lo que se quiera, para eso hay la libertad y Europa la ha garantizado, pero que se sepa que el riesgo está entre o un ejercicio de solidaridad que refuerce, relance, como usted señala, el proyecto europeo, o evidentemente los riesgos son mucho más caros, nocivos, peligrosos y duraderos. Por lo tanto, muchas gracias por su intervención, señor embajador. Mis palabras al inicio era decir, saludaba esperanzadamente su presidencia. Termino diciendo, estoy tranquilo, la saludo muy esperanzadamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias también al señor Miquel Roca por sus palabras. Nuestro agradecimiento al embajador de una forma muy especial por habernos acompañado hoy, por habernos marcado esta línea de los próximos 6 meses que Alemania tendrá la dirección de la Unión Europea, también por descontado al exministro Joan Majó, al embajador Carles Casajuana, a nuestro compañero director de La Vanguardia, Enrique Juliana, y también, como no, al presidente de la Societat Econòmica Espanyola Barcelonesa d'Amics del País, CEBAP, Miquel Roca, que nos ha acompañado, que como saben, conjuntamente como la Asociación de Directivos Española y también el diario La Vanguardia, organizan estos encuentros. Y a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.